con la primera pregunta. ¿Ok? Perfecto. Mm, Bien, dice, en la actualidad, muchos jóvenes piensan que la felicidad consiste en llevar una vida sensual y en acumular riquezas. En eso consiste para ellos, además, una vida exitosa y plena. En cambio, Aristóteles sostuvo que la felicidad humana consiste en, ok, esta pregunta eh, es una pregunta sobre la felicidad, ¿ok? Y la felicidad es un tema de la ética, ¿ya? Es un concepto que es en ética, ¿ok? Entonces, tiene que ver con la ética de Aristóteles. Estoy preguntando sobre la ética de Aristóteles. Em, a ver, ratito, mi pantalla se ha oscurecido. Ahora sí. Bien, entonces tiene que ver con la ética de la felicidad de Aristóteles. Ahora, esta ética, como bien habíamos señalado en la mañana, em, esta es una ética denominada eudemonista. ¿Ya? La ética eudemonista. Ya, ahora sí, creo que hubo una interrupción. ¿Sí? ¿Se escucha? A ver cómo está mi audio aquí. Sí te lo escucha. Sí, profe, ahora sí. Ok, ahora sí. Bien, entonces, esta pregunta tiene que ver con la felicidad. La ética de Aristóteles es conocida como la ética de la felicidad, la ética eudemonista o de la eudaimonía. La palabra eudaimonía significa bueno y daimon se refiere a genio. Entonces la palabra significa de buen genio y esto se puede interpretar de buen humor. Cuando una persona está de buen humor, de buen genio, de buen ánimo. Y cuando uno está de buen ánimo, de buen humor, de buen genio, pues está feliz, se siente bien, ¿ok? Ahora, entonces, en la concepción de Aristóteles, eh, Aristóteles se plantea la pregunta por el bien. ¿Qué es el bien? Y la pregunta por el bien, como ya lo habíamos manifestado en la mañana, es una pregunta por el bien supremo, por el fin supremo. Aristóteles no se pregunta por cualquier bien, sino por el bien supremo. ¿Ok? Cuando digo cualquier bien, es decir, hay muchos bienes que nosotros anhelamos, que nosotros buscamos en la vida. Por ejemplo, un bien que ustedes anhelan es el ingreso a la universidad. Ese bien para ustedes es una meta, es un fin, es un propósito. Ese bien o esa meta es en realidad una, un bien en tanto medio para otros bienes mayores, pero no es un bien supremo, no es un fin supremo, no es una meta suprema, es simplemente un bien entre otros bienes. El ingreso a la universidad no es un bien supremo, no es un fin supremo, ¿ok? Entonces, hay muchos bienes que anhelamos, que deseamos, y estos bienes son bienes en tanto medios para otros bienes mayores. Pero no ocurre lo mismo con la felicidad. La felicidad
es un bien supremo, es un fin supremo, es una meta suprema, ¿ok? Entonces, la felicidad no es un medio para otro fin mayor. La felicidad ya es un fin mayor, ya es un bien supremo, ¿ok? Entonces, eso es lo que Aristóteles va a sostener. Por esa razón, la ética aristotélica es una ética teleológica. ¿Qué significa teleológica? Esta palabra viene de telos, palabra compuesta telos, logos. Telos significa meta, fin. O sea, quiere decir que esta ética aristotélica es una ética de los fines supremos, de los bienes supremos. ¿Ok? Ahora, esta ética es distinta de la ética kantiana. Siempre los historiadores contraponen estas dos éticas. La ética aristotélica como ética teleológica y la ética kantiana como una ética deontológica. Deontológica porque es una ética del deber por el deber mismo. Es distinta a la ética aristotélica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si la felicidad es un fin supremo, y ya está claro, ya está bastante claro de qué se trata, ¿cómo es que alcanzamos ese fin supremo? Para alcanzar ese fin supremo necesitamos de la virtud, necesitamos ser virtuosos, ¿ok? Es por medio de la virtud. Y bueno, Aristóteles clasifica las virtudes, ¿ok? Las virtudes éticas y las virtudes ya no éticas, o la virtud práctica y la virtud teórica, ¿ok? Entonces, esas virtudes son las condiciones que hacen posible que podamos alcanzar la felicidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál sería la clave? La felicidad humana consiste ¿en qué? ¿En qué consiste la felicidad humana? En la riqueza, en acumular riqueza, en la acumulación de riqueza, consiste en los placeres, en una vida exitosa. No. Aristóteles dice que no. ¿Ya? El problema de la riqueza es que cuando uno busca la riqueza, termina convirtiéndose en esclavo de la riqueza. Es decir, vives, ojo, únicamente para acumular riqueza. Es decir, al convertirte en un esclavo de tu propia riqueza, descuidas otros aspectos de tu vida, ya otros bienes importantes en tu vida que no son bienes materiales, que podrían ser de otra índole. Por ejemplo, hay empresarios que a veces se dedican tanto al negocio, a la empresa, con el fin de posicionar sus empresas y, bueno, digamos, obtener más ganancias, pero el problema es que descuidan a su familia, descuidan a sus hijos y a su familia, ¿ok? Entonces, lograr el equilibrio entre esas distintas actividades es algo complicado. Aristóteles propone el justo medio en el momento en que realizamos nuestras actividades. Hay que tratar de lograr el justo medio, pero eso es complicado. Y lo mismo ocurre o algo parecido ocurre con el éxito. El problema del éxito es que el éxito y el reconocimiento es algo, es una valoración externa. O sea, procede del exterior, o sea, son las personas que te valoran, que te reconocen, pero eso no significa que tú sientas que realmente ellos están valorando lo que tú eres. Es decir, las personas pueden mentir, pueden halagarte, etcétera, pero tal vez tú no te sientas bien contigo mismo. Entonces, la felicidad no se alcanza simplemente por el éxito que puedas tener, es decir, por los seguidores, si eres un youtuber, o por lo que la gente puede opinar de ti. Eso es algo externo y es además contingente, porque la gente puede cambiar su opinión sobre tu persona. ¿Entiendes? Ok, muy bien. Entonces, la clave sería, me dicen, profesor, la A. A ver, A. Contemplar la idea del bien y gobernar la ciudad. Contemplar la idea del bien y gobernar la ciudad. No, no puede ser, no es la A. ¿Por qué?
Porque estamos hablando de Aristóteles. Y Aristóteles no propone la idea del bien. La idea del bien es una idea platónica. Y por otro lado, Aristóteles tampoco propone el gobierno, gobernar la ciudad, pero ¿quién? ¿El filósofo? No. No, Aristóteles no propone el gobierno de los filósofos, aunque dice gobernar la ciudad. No está muy claro quién gobierna esta ciudad. Probablemente un filósofo. Si es un filósofo, esa tesis es platónica, no es una tesis aristotélica. Aristóteles no propone el gobierno de los filósofos. ¿Okay? Si bien Aristóteles defiende la república, la politeia, pero no, ojo, significa que estemos hablando de la república platónica, de la obra, de la república como un estado ideal. Aristóteles no está de acuerdo con Platón, con ese estado ideal que había propuesto Platón. Entonces, si no es la, ¿cuál es la clave? La clave es la D, me dicen ahora. A ver, veamos. La clave, la D. Vivir las pasiones bajo el gobierno de la razón. Ya, la razón controla, gobierna las pasiones, nobles e innobles. Eh, ¿Podría ser? Sí, podría ser. Aunque esto también podría parecer una tesis platónica. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Dejarse llevar por nuestros deseos e instintos. No. Recibir honores y reconocimientos de los demás. No. Alcanzar la imperturbabilidad de la propia alma. No, esa es una tesis estoica. La única tesis aceptable aquí, bueno, la que se adecua a la pregunta, es la de vivir las pasiones bajo el gobierno de la razón. O sea, tanto para Platón como para Aristóteles, la razón debe gobernar sobre las otras partes del alma. Aristóteles también concibe partes en el alma, la parte vegetativa, la parte sensitiva, y en términos generales, la razón es importante. Y eso estaría ligado a la virtud dianoética, o sea, aquello que está basado en la razón, en la sabiduría, en la contemplación. ¿Ok? Esa sería la que se adecua a Aristóteles. Muy bien. Vamos entonces, eso es la pregunta, es la U número uno, la uno sería la D. ¿Ya? Uno dado. Uno dado. La, la B, me preguntan por la B. A ver, ¿por qué no la B? La B, alcanzar la imperturbabilidad porque la imperturbabilidad, ¿ya? Significa o es el significado de ataraxia. La imperturbabilidad del alma, ¿ya? Es la definición de ataraxia. Pero la ataraxia no es un concepto aristotélico. La ética aristotélica no está basada en la ataraxia. La ataraxia o la imperturbabilidad del alma es una tesis estoica, que también está en Epicuro. Es una tesis epicureísta, o sea, o hedonista y estoica, pero no es una tesis aristotélica, ¿ok? No es una tesis aristotélica. Ahora, la D es la más adecuada, ¿ya? Porque para Aristóteles la razón, y en general, ¿ah? Esto no es solo, digamos, en Aristóteles, los griegos en general son muy intelectualistas. La razón, la inteligencia debe dirigir, controlar, etcétera. ¿Ok? No es las otras partes del alma o del cuerpo las que controlan, siempre es la razón. Entonces, para Aristóteles el hombre es un compuesto de alma y de cuerpo, es decir, de materia y forma, pero finalmente es la razón o, digamos, el alma que actúa sobre la materia o sobre el cuerpo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es esta de acá. Vamos con la número 2. Aquí tenemos en la número 2. En la 1 está 1 dado. 2. Dice, un maduro pensador y religioso como Platón puede elegir el mito deliberadamente y como la culminación de un argumento lógico,
comunicar experiencias y creencias cuya realidad y naturaleza son cuestiones de mera convicción, que rebasan los claros límites de una comprobación lógica. En esto consiste el mito genuino, en los mitos en Platón, y su validez e importancia son indudables. Entonces, aquí el texto, ¿ya?, se analiza el mito. En general, los mitos que aparecen en los diálogos de Platón. El mito de la caverna, el mito del carro alado, de la auriga, entre otros mitos, el mito de los metales, etc. Entonces, me está hablando de los mitos. Y aquí el autor señala que Platón es un pensador religioso, un maduro pensador religioso como Platón, dice. Puede elegir el mito deliberadamente, o sea, usa el mito, ¿ya?, usa el mito y como dice la culminación de un argumento lógico. O sea, el argumento lógico significa que el argumento está basado en la razón. Ahora, y el mito no es racional, el mito es un relato fantástico, ¿ya?, que busca explicar el origen de algo. Puede ser el conocimiento, puede ser el hombre o los dioses. ¿Ok? Entonces, aquí el tema en cuestión tiene que ver con un problema. El mito tiene un carácter no racional, sino fantástico. En cambio, la filosofía se basa en argumentos lógicos, argumentos racionales. ¿Entiendes? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Platón, siendo filósofo, recurre a los mitos? Se supone que el filósofo usa la razón, usa argumentos, y el mito ha sido superado, ha sido abandonado. El mito ya es algo que quedó en el pasado. ¿Por qué volver al mito en Platón? ¿Por qué Platón recurre al mito? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de otra vez recurrir al mito? Es lo que nos están planteando como tema de discusión, ¿ya? Dice, comunicar experiencias, creencias, cuestiones de mera convicción que rebasan los claros límites de una comprobación lógica. Es decir, hay temas, asuntos, como las creencias que uno puede tener, la fe, que rebasan el argumento racional, rebasan una explicación racional, que no pueden ser explicadas racionalmente, no pueden ser argumentadas en base a la razón. Entonces, Platón recurre al mito en esas situaciones, en esos casos. Cuando la razón ya no puede explicar algo con argumentos, entonces es el momento en que hace su ingreso el mito, los relatos fantásticos, para complementar el esfuerzo de la razón en el propósito o con el propósito de explicar algo. Puede ser la teoría del conocimiento. En el mito de la caverna, Platón busca eso, explicar su teoría del conocimiento. Y por eso, para eso cuenta una historia, pues. Este relato es una historia que nos cuenta sobre los hombres encadenados en una caverna. Entonces, tiene que ver con eso. Pregunta, de acuerdo con el pasaje, podemos inferir. ¿Qué podemos inferir? ¿Cuál sería la clave en esta pregunta? Número 2. ¿La filosofía puede emplear el mito como una alternativa a la estrategia lógica? Sí, podría ser. Platón fue el único filósofo que supo aplicar bien el uso de los mitos cosmogónicos, pero aquí dice cosmogónicos. El texto no me está hablando específicamente de mitos cosmogónicos, me está hablando del mito en general. No, descartado. La A sí tiene elementos de juicio, tiene potencial explicativo, hay que confrontarlo con otra alternativa. La C, los filósofos exponen sus argumentos recurriendo solo y únicamente al uso de la lógica clásica. No, eso no es lo que el autor nos está proponiendo. Falso. Platón utilizó los mitos como un método de razonamiento recién en su madurez. O sea, en la madurez es que aparecen los mitos únicamente, dice aquí, como un método de razonamiento. Bueno, el mito no es un método de razonamiento como tal,
es un recurso al que emplea Platón cuando ya la razón no puede brindar una explicación. Y en ese momento, cuando la razón alcanza sus límites, es donde el mito hace su ingreso. ¿Ya? Esta de aquí no es, por ahí tiene algo que podría recoger, digamos, de certeza, de cierto, pero no es que el mito sea un método de razonamiento. Platón es un idealista sin importancia, no menos. Pues. Entonces, si queremos analizar aquí o considerar dos alternativas, sería la D y la A. Estas dos. Entre las dos, ¿cuál es la clave? ¿Ya? Entre estas dos, la A o la D. La A dice, la filosofía puede emplear el mito como una alternativa a la estrategia lógica, es decir, una alternativa a los argumentos lógicos racionales, como alternativa es que aparece el mito. Y esa es la respuesta correcta. Así es. Muy bien, la clave es la A. Avioncito. Dos avioncitos. Muy bien. Número 3. El intelectualismo moral de Sócrates y Platón, o sea, los dos, tanto Sócrates como Platón, adoptan el intelectualismo moral, los dos. ¿Ok? Profesor, intelectualismo moral no entiende. Se le llama ética intelectualista. ¿Y en qué se basa? Se basa en la siguiente tesis. La virtud se fundamenta en la sabiduría. ¿Ok? La virtud se fundamenta en el conocimiento. Eso significa que si yo conozco qué es la justicia, si yo sé qué es la justicia, si yo tengo la definición de la justicia, yo tengo el concepto de justicia, en consecuencia yo soy una persona justa. En consecuencia yo actúo con justicia. ¿Y por qué? Porque yo conozco el concepto, la definición. Entonces, el conocer qué es la justicia garantiza que yo actúe de manera justa. Pero esa tesis es una tesis intelectualista. ¿Por qué, profesor? Porque está basada únicamente en el concepto, en la definición, en el conocimiento. El problema es que la ética no solo es teórica. La ética no se reduce a una cuestión teórica. La ética es práctica, tiene una dimensión práctica que rebasa la dimensión teórica. La ética es un saber vivir, un saber actuar, es decir, implica tanto un conocimiento como una acción. El problema de la ética intelectualista de Sócrates y Platón que se queda atrapado en el plano meramente teórico, conceptual. ¿Ok? Por eso, recordemos la frase de Sócrates. Sócrates decía, el hombre es malo por ignorancia. Por falta de conocimiento, el hombre actúa mal, hace cosas malas. ¿Ok? Eso decía Sócrates. Y esa frase sirve justamente para respaldar este tipo de teorías éticas intelectualistas. De ello se entiende que nadie es malo sino por ignorancia y que solo seremos virtuosos si sabemos qué es la virtud, o sea, si tenemos la definición o el concepto. Muy bien. Dicho intelectualismo moral, dice, sostenía además que el bien, esta pregunta que ustedes, que estoy leyendo, esta pregunta vino en el examen de San Marcos, solo que aquí, cuando se ha seleccionado, no se puso el año, pero es una pregunta de San Marcos, yo me acuerdo porque yo hice el solucionario, ¿me entiendes? Entonces, esa es una pregunta de San Marcos. Probablemente es una pregunta del 2021 o 2022, más o menos. ¿Ok? Entonces dice, dicho intelectualismo moral sostenía además que el bien. ¿Qué sostenía sobre el bien? ¿Cuál es la clave ahí? A ver, muy bien, están marcando, me dicen profesor, la D. Palacios, Gutiérrez, de Serra, ha marcado la D también. La D. A ver, vamos a analizar. ¿Qué dice la D? Exige la práctica de acciones buenas. Dice, además que el bien, dicho intelectualismo moral, sostenía, además que el bien exige la práctica de acciones buenas. La práctica, el intelectualismo ético,
de Sócrates y Platón exige la práctica que acabo de explicar hace un momento. Hace un momento acabo de decir algo, ¿cierto? Yo les expliqué qué es lo que dije. Yo planteo una crítica a la ética intelectualista. Entonces, ¿cuál es esa crítica? Esa crítica es que la ética intelectualista se ha quedado atrapado en el plano del conocimiento, en el plano intelectual, en el plano teórico. Han olvidado o han descuidado la dimensión práctica de la ética. Entonces, no exige una práctica de acciones buenas. Para la ética intelectualista es suficiente conocer el concepto y automáticamente la persona actúa en función del concepto. Pero eso no es cierto. No es cierto. Es decir, hay personas que estudian una carrera, una profesión, que van a la universidad, que hacen hasta un doctorado o un PhD, personas eruditas, pero ojo, eso no las convierte en personas buenas. Pueden ser unos desgraciados, pueden ser personas muy malas, muy crueles. Un claro ejemplo son nuestros políticos. Muchos de nuestros políticos, nuestros ministros, por ejemplo, han estudiado en universidades prestigiosas, sin embargo, son ladrones. Nuestros gobernantes, Toledo estudió en Harvard y ahora tiene un proceso judicial, está preso en su casa. Entonces, el conocimiento no garantiza de que tú seas una persona justa, honrada, buena, virtuosa. La clave, ¿cuál es? Es una idea con una esencia universal. Una idea con una esencia universal. ¿Debe ser entendido como felicidad? No. ¿Es un concepto imposible de definir? No. ¿Es una idea con una esencia universal? Podría ser. ¿Solo es la idea de lo que causa? No, la clave es la C. Es una idea con una esencia universal. ¿Por qué? Porque aquí ya se está pensando, obviamente Sócrates, cuando se pregunta por el bien, la pregunta por el bien busca establecer una definición, y las definiciones tienen un carácter universal. Entonces, aquí ya están planteándonos lo que Platón, a partir de la definición universal, del concepto universal o de la verdad universal, Platón va a convertir esa idea universal o esa verdad universal en una esencia de carácter universal. Porque para Platón las ideas son esencias. Pero ¿de dónde procede esta idea de esencia como modelo perfecto? Pues de Sócrates, de las definiciones que estableció Sócrates como verdades universales. ¿Entiendes? Aquí esta pregunta tiene que ver justamente con la influencia de Sócrates en Platón. ¿Ok? La clave es la C. Correcto, muy bien. Clave la C, casi. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, consulta? La clave es la C. 3 casa, pregunta de San Marcos. Vamos con la número 4 entonces. A ver, número 4. Platón distinguió entre el conocimiento sensible, que nos muestra solo apariencias, y el conocimiento racional, que nos permite llegar a la realidad profunda, que son las ideas. Por esta razón podemos afirmar que una característica del idealismo platónico es que las ideas, esta pregunta también es una pregunta de San Marcos. Casi todas estas preguntas que se han seleccionado han sido extraídas de los exámenes de San Marcos del 2016, 17, 18, 20, 21, 22 y bueno, los últimos, ¿no? ¿Cuál será la clave aquí? Avión, profe. Avión. A ver, vamos a ver. Eh, Dice que distinguió entre el conocimiento sensible y el conocimiento racional. Ya. Esta pregunta tiene que ver con la teoría del conocimiento de Platón y los niveles del conocimiento. Recuerda la doxa, opinión, y la episteme, ciencia. Y cómo estos dos niveles, dos principales niveles, se subdividen en otros niveles menores. La creencia y la imaginación, la pistis y la icasía, y la noesis, la dianoia y la noesis en el caso de la episteme o la ciencia. Entonces, me dicen que es la A. Veamos. Son independientes del sujeto, que una característica del idealismo platónico es que las ideas
¿Son independientes del sujeto? Sí. ¿Son independientes del sujeto, o sea, de nosotros como sujetos, del ser humano como sujeto pensante, como sujeto cognoscente? Sí, son independientes. Las ideas de Platón son objetivas. Objetivas, ¿qué significa? Que existen como objetos independientes de los sujetos, independientes de la mente humana, independientes de nuestra conciencia. ¿Esto es correcto? Veamos las otras. ¿Son equivalentes a las cosas? No. ¿Reflejan el mundo sensible? No. ¿Constituyen las copias? No. Las cosas son copias, las ideas no son copias. ¿Desafían los arquetipos inmutables? No. Las ideas son arquetipos inmutables. Correcto. Avión. Muy bien. Tres, cuatro. Cuatro avión. Cuatro avión. Vamos con la número 5. A ver, la 5. La filosofía versa sobre las primeras causas y los primeros principios. Ya, esa es la definición de filosofía de Aristóteles. Aristóteles define la filosofía en esos términos. De suerte que el experto no parece más sabio que los que tienen una sensación cualquiera, y el poseedor de un arte más sabio que los meros expertos, y el jefe de una obra más sabio que los prácticos. Este pasaje se encuentra en la Metafísica, libro 1, capítulo 1, acá puesto capítulo 1, capítulo 2. A ver, este pasaje es muy interesante, ¿ya? Es muy interesante, ¿ok? Porque aquí Aristóteles nos propone una jerarquía del conocimiento, que el conocimiento es jerárquico, tiene niveles, el conocimiento atraviesa niveles. Es lo que nos están planteando acá, ¿ok? Entonces, la filosofía estaría en el último nivel del peldaño, en el último nivel, el nivel más elevado, superior. Ahí se encuentra la filosofía, porque es una ciencia teórica de las causas, las primeras causas y los primeros principios. Que el experto no aprende más, dice, que el experto nos parece más sabio que los que tienen una sensación cualquiera. Y el poseedor de un arte más sabio que los meros expertos. Ahí está haciendo una comparación entre niveles del conocimiento que puedan tener los expertos, los sabios, ¿ok? Y luego de dice, los que tienen una sensación cualquiera, eso sería algo así como la experiencia y el poseedor de un arte. O sea, lo que está haciendo es comparando el arte con la experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre el arte y la experiencia en lo que está comparando ahí? Y el arte y la experiencia tienen niveles. O sea, el nivel de la experiencia es un nivel menor. Por encima de la experiencia está el arte. Y por encima del arte está la ciencia. Y la ciencia, por encima de ella está la filosofía. Entonces dice, más sabio que los meros expertos. Y el jefe de una obra más sabio que los prácticos. O sea, el jefe de una obra es algo así como el maestro, ¿no? El maestro albañil. Y él es más sabio que los ayudantes. Está planteando niveles del conocimiento. Entonces, los maestros de obra eh, tienen experiencia, pero no es lo mismo si tú comparas un maestro de obra con un ingeniero civil. Un ingeniero civil es, en teoría, sabemos que ellos han estudiado en la universidad y saben más que un maestro de obra. ¿Ok? Entonces, el ingeniero civil representa el arte, el maestro de obra representa la experiencia. ¿Me entiendes? Entonces, hay dos niveles, el arte y la experiencia. La diferencia entre el arte y la experiencia es que en el arte se conoce el conocimiento de las causas, de por qué se hace lo que se hace. En cambio, el hombre de experiencia, que podría ser un maestro de obra o un practicante, solo lo hace o lo realiza, pero sin saber por qué, no conoce la causa. ¿Entiendes? En términos bien simples, hay muchos maestros de obra que construyen casas, pero, o sea, lo construyen porque tienen experiencia, porque han observado, han visto cómo otros maestros de obra construyen una casa. ¿Me entiendes? Si usan ladrillo pandereta en el segundo piso, bueno, también hay que usar pandereta en el segundo piso, ¿no? Si usan un tipo de cemento, también lo usan, pero a partir de lo que observaron de sus maestros. Pero no es lo mismo que un ingeniero civil. Un ingeniero civil conoce la causa de por qué se usa ese tipo de ladrillo, ese tipo de cemento, en ese tipo de clima, en ese tipo de suelo.
Ese conocimiento es más profundo. Entonces Aristóteles quiere dar a entender que hay niveles del conocimiento. ¿Ok? Muy bien. De Aristóteles lo clasifica así. La sensación, luego de la sensación, la memoria, la experiencia, el arte, la ciencia y la filosofía. Dice, Aristóteles considera que en cuanto al conocimiento es posible advertir. ¿Qué podemos advertir en cuanto al conocimiento? Clave, vínculos, concomitancias, identidades, afinidades. No, pues la clave sería avión, jerarquías. Correcto, muy bien. Vamos con la siguiente. Lee el siguiente texto. Quizá también Solón se expresaba bien cuando decía que el hombre feliz era aquel que, provisto moderadamente de bienes exteriores, hubiera realizado las más nobles acciones y hubiera vivido una vida moderada, pues es posible practicar lo que se debe con bienes moderados. También parece que Anaxágoras no atribuía al hombre feliz ni riqueza ni poder, al decir que no le extrañaría que el hombre feliz pareciera una extravagante, ¿no? Al vulgo, pues éste juzga por los signos externos que son los únicos que percibe. El vulgo siempre se deja llevar por lo externo, lo superficial, ¿no? La gente se deja llevar por eso. Es lo que está diciendo el texto. Dice aquí, las opiniones de los sabios entonces parecen estar en armonía con nuestros argumentos. Pero mientras que estas opiniones merecen crédito, la verdad es que en los asuntos prácticos se juzga por los hechos y por la vida, ya que en estos son lo principal. Para Aristóteles, aunque Solón y Anaxágoras coinciden con su punto de vista, la felicidad, ¿cuál sería la clave? Veamos. A. Corresponde una reflexión de carácter polémico. O sea, se queda únicamente en la discusión, en la polémica, y Aristóteles no tendría una postura definida sobre esta polémica. Todo queda en polémica, nada más en controversia. Es una cuestión abierta y nada, Aristóteles no tomó una postura al respecto. Es un tema que se decide de forma práctica. Ok, podría ser. La A obviamente no es, que sí, Aristóteles sí tiene una postura al respecto. Es un tema que se decide de forma práctica. Ok, podría ser la dimensión práctica en Aristóteles, en la ética. ¿Solo se consigue poseyendo muchos bienes? No, Aristóteles descarta eso. Es un asunto que divide a los filósofos, la opinión filosófica. Podría dividir a los filósofos, pero eso no me parece que recoja lo que el texto están planteando y lo deje así abierto, porque la D se parece más bien a la A, son equivalentes, tienen el mismo significado. Permite acometer las más nobles acciones. La felicidad permite acometer las más nobles acciones. No. ¿La clave cuál sería? Ya salió la clave. En la número 6, ¿cuál es la clave? La clave es... ¿Mm? Beso. A ver, veamos. Correcto, muy bien. La dimensión práctica de la ética aristotélica. La virtud práctica, recuerden. 7. Según Aristóteles, la imagen de Anaxágoras tenía del hombre feliz, resultaría extraño, pues, ¿por qué resultaría extraño?
Pues, a ver, nadie puede vivir sin riqueza ni poder. Ya, podría ser. A ver, por aquí están marcando, me dicen la E, profesor. La E, a ver. El vulgo valora solo la apariencia. Ok, sí, en el texto señala eso. La imagen que Anaxágoras tenía del hombre feliz resulta extraño. ¿Por qué resulta extraño? ¿Los filósofos nunca están de acuerdo? Ah, no, no es por eso. Casi nadie argumentaba sobre la ética tampoco. ¿Es imposible llevar una vida moderada? ¿Por eso resultaba extraño? No. Pues nadie puede vivir sin riqueza ni poder. Ya, tienes dos opciones, la A o la E. Una de las dos. ¿Cuál sería la clave? Regresamos al texto si tienes dudas. Me Dice, quedaría con la E. las opiniones de los sabios entonces parecen estar en armonía con nuestros argumentos, pero mientras que estas opiniones merecen crédito, la verdad es que en los asuntos prácticos se juzga por los hechos y por la vida, ya que estos son lo principal. Ya en este párrafo no está la respuesta. Por acá, también dice, también acá, también parece que Anaxágoras no atribuía al hombre feliz ni riqueza ni poder. O sea, para ser feliz no se necesita riqueza ni poder, según Anaxágoras. Al decir que no le extrañaría que el hombre feliz pareciera un extravagante al vulgo, una persona rara, ¿no? Para el vulgo. Pues este juzga, el vulgo juzga, siempre juzga por lo superficial, lo externo, que son lo único que perciben, pues, ¿entiendes? Ahora, entonces Anaxágoras no atribuye al hombre feliz ni riqueza ni poder, al decir de que no le extrañaría de que el hombre feliz pareciera un extravagante al vulgo, o sea, una persona rara al vulgo. Entonces, tienes la A o la E. La E. 7. La imagen que Anaxágoras tenía del hombre feliz resulta extraño, pues el vulgo valora solo la apariencia. Nadie puede ser que se le poder. La clave sería la E. Correcto, muy bien, la E. Claro, ahí se refiere al vulgo. El vulgo juzga por lo superficial, por lo que ve. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué quiere decir eso? A ver, que pueden haber personas que son felices sin ser ricos. ¿Entienden? Y pueden ser felices digamos, con lo poco que puedan tener, son felices. Y puede ser que el vulgo diga, pero ¿cómo pueden ser felices esas familias si son pobres o son de clase media? Pero ¿cómo pueden ser felices si no son ricos? El vulgo cree que la felicidad se alcanza con la riqueza. Sin embargo, hay personas que no necesariamente son ricas, son felices y eso resulta extraño. Porque el problema del vulgo es que solo valora la apariencia. ¿Entiendes? Es como lo que por ahí algunos, a veces youtubers comentan, ¿no? O sea, los Bill Gates, los millonarios, no usan ropa de marca. Usan cualquier otra ropa, pero no usan ropa de marca. O sea, no necesitan usar una ropa de marca para demostrar que son ricos. Entonces, eso parece extraño, ¿no? Porque para los pobres o los de clase media, los pequeños burgueses, tienen que usar ropa de marca para parecer que tienen plata o son ricos o son personas prósperas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, eso también puede pasar, ¿entiendes? A eso se refiere. Entonces, el vulgo solo valora la apariencia. A veces solo nos quedamos con la apariencia. No sabemos cómo sería pues la esencia de las cosas, ¿entiendes? ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ok? Hay gente que se endeuda con un montón de cosas y quiere aparentar algo que no es, ¿entiendes? Eso puede pasar, ¿no? Yo por ahí conozco algunos colegas que, por ejemplo, tienen carro
y están endeudados, pagando departamento, carro, y tienen que trabajar hasta de noche, no sé qué hacen, o sea, tienen que hasta vender cosas, objetos, vender perfumes por ahí para tratar de mantener ese estilo de vida que en realidad es una apariencia nada más, ¿no? Entonces, tratan de mostrar una imagen de algo que no es, que algo que es ficticio en realidad, ¿no? O sea, las justas les alcanza para poder vivir y pagar, pero quieren mostrar una imagen distinta de lo que son, ¿me entienden? Eso le pasa a mucha gente. Mucha gente quiere aparentar cosas que en el fondo no viven, ¿ya? Entonces, el vulgo solo capta lo superficial, superficial, de lo superficial, ¿me entienden? Entonces, cuando a mí me preguntan por qué yo no tengo carro, porque yo invertí mi dinero en mi maestría. 2 años de estudio de maestría, mi tesis y todo, bueno, el dinero que pude haber invertido en un auto lo hice en mi maestría, en mis estudios. Y aparte de los libros que he publicado, que también invertí mi dinero y obviamente siempre me generan réditos, entonces es porque yo trato de dedicarme a la investigación. O sea, mi aspiración no es quedarme en la academia. La academia solo es una etapa transitoria, nada más en realidad. Eh, yo ya dicto clases en la universidad. Entonces, dictar en la academia no es pues mi sueño, ¿no? Mi anhelo o algo así, o mi realización plena. Pero cada profesor tiene metas distintas, obviamente, ¿no? Y algunos creen que ya, pues no creen, o mejor dicho, no pueden superar ese nivel, ¿entiendes? Entonces, algunos pueden vivir de la mera apariencia. Bien, entonces, eso es lo que está acá planteando como tema de discusión, ¿ok? Vamos rápidamente con lo siguiente. 8. En la número 8, a ver, ¿qué tenemos acá? Dice Platón. Para Platón, algunos dice, no tienen estética, ¿no? Para algunos estudiosos, Platón no tiene una estética, no postuló una teoría estética, no desarrolló una teoría estética. Su metafísica de carácter político-moral nada tiene de psicología. Para otros, en cambio, su metafísica entera puede ser concebida como una estética, o sea que la estética de Platón es metafísica o la metafísica es su estética. Ambas posiciones pueden defenderse sin el significado, según el significado estricto o amplio que se dé al término estético. O sea, lo que está diciendo aquí el autor, Juan Plazaola, es un profesor de filosofía, es un español, ¿ya? Profesor de filosofía en España, un especialista en estética. Lo que está diciendo es que primero tenemos que definir qué es la estética. Sabiendo qué significa estética, podemos resolver estas cuestiones, ¿no? Platón no conoció la estética en el sentido riguroso, es decir, como un valor autónomo. En cambio, puede hablarse de una estética platónica en un sentido general, entendiéndola como una ciencia jerarquizada que partiendo de lo sensible se va elevando de nivel a nivel hasta la noción suprema e intraducible de calocagatia. Calocagatia significa, acá está, en que nuestros conceptos de lo bello y lo bueno se identifican. Calocagatia significa kalos, bello, agathos, bueno. O sea, lo bello y lo bueno se identifican, se fusionan. Significa la unión entre lo bello y lo bueno. Eso significa calo, ¿ya? Calocagatia. ¿Ok? Esta calocagatia, esta palabra calocagatia, describe la fusión entre lo bello y lo bueno. ¿Ok? Y esta idea está presente este concepto está presente en la estética socrática y en la estética platónica. O sea, Sócrates también desarrolla una estética y que luego también la va a desarrollar Platón basada en esta palabra de la calocada. Justamente aquí yo tengo un capítulo sobre la estética de Sócrates, lo bello en sentido moral. En mi libro de estética, yo desarrollo un capítulo sobre la estética de Sócrates, justamente en relación a esta palabra, la palabra kalokagatia. ¿Qué significado tuvo en Sócrates y en qué consiste esa estética socrática para luego Platón, que Platón fue su discípulo, desarrollar otra propuesta estética, ¿no? Viene luego la estética de Platón. Entonces, aquí nos pregunta, a ver, ¿qué nos pregunta? Dice,
Se infiere que para dirimir las posturas sobre una posible estética platónica se tendría primero que, ¿qué se tendría que hacer primero para dirimir las posturas sobre una posible estética? Se tendría primero que, ¿qué se tendría que hacer? A ver, vamos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué se tendría que hacer? Vamos aquí, veamos. Ahí están las preguntitas, las alternativas. ¿Cuál sería la clave? A ver, indiquen. Bien, ¿la clave cuál sería? A ver, dice acá, me marcaron la C. La C. A ver, definir la estética. Definir la estética. Correcto, la clave es correcta, pues hay que definir la estética. De esa manera podríamos dirimir esta polémica, ¿no? Casa, correcto. 9, vamos con la 9. Se infiere que la estética platónica en sentido general carece de qué. ¿De qué carece en sentido general? ¿Carece de qué? De una concepción clara y distinta, de una distinción clara entre estética y ética, de la comprensión de lo bello y lo bueno, de la delimitación clara entre metafísica y ética, de la demarcación conceptual de lo bello y lo feo. A ver, la estética platónica en sentido general carece. ¿De qué carece? En el texto me habla de eso. Acá está, miren. Dice, en sentido general, la estética platónica, en sentido general, como ciencia jerarquizada, va elevándose al nivel, dice, la noción de suprema de intraducible Calopagata. No conoció la estética en sentido riguroso, como valor autónomo. En cambio, puede hablarse de una estética general. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cuál sería la clave? En sentido general, a ver, Ronald me dice que es la B. ¿Podría ser la B? Mm, carece de una concepción clara y distinta entre la estética y la ética, una distinción clara, precisa, una delimitación, una comprensión de lo bello y lo bueno, comprender lo bello y lo bueno, mm, delimitar claramente, delimitación clara entre lo metafísico y lo ético, no. Comprensión, no se trata de comprender o conocer, se trata más bien de distinguir o delimitar, de marcar lo conceptual entre lo bello y lo feo. No, es que lo bello y lo feo se mueven en el plano de la estética. Tiene que ser entre la ética y la estética o entre lo bello y lo bueno. Pero no es una comprensión, sino es una distinción clara o una delimitación. Correcto, muy bien, clave la B. Correcto, burrito. ¿Ya? La clave es la B de burrito. Una concepción clara y distinta, pero ¿de qué? De la estética y la ética, pues, o sea, de lo bello y lo bueno, porque eso es lo que se confunde. O sea, lo que quiere decir el autor es que en Platón no hay una clara distinción entre la ética y la estética, o entre lo bello y lo bueno. Todavía no logra esa separación entre estas dos palabras y sus significados. Por eso habla de la calocagatia. La calocagatia justamente une la ética con la estética, pero se supone que la estética tiene que ser independiente a la ética, y es eso lo que se está discutiendo.
Clave, la B de burrito. 9B de burrito. 9B de burrito. Vamos con la pregunta 10. La doctrina aristotélica sobre la belleza se funda en la de Platón y no se aleja mucho de ella. La belleza tiene para el estacrita varios significados: físico, ético, ontológico. Esta distinción de formalidades hace a Aristóteles más moderno que Platón. Más moderno. Aristóteles es más moderno que Platón. El bien moral coincide con lo bello solo en que es autónomo y desinteresado, pero no se identifica. No propone una identificación. La diferencia entre lo estético y lo ético está afirmada, aunque no con absoluta nitidez en la metafísica, donde refuta la opinión de que las ciencias matemáticas no tratan del bien ni de la belleza. 10. Se infiere que la estética de Aristóteles representa un desarrollo en comparación con la estética de Platón. Dicho desarrollo se debe en gran parte ¿a qué se debe? O sea que Aristóteles es más moderno que Platón, y que la estética de Aristóteles representa un desarrollo en comparación con la estética de Platón. Ya. ¿A qué se debe eso? Se debe a clave. ¿Cuál es la clave? La A, la B, la C. La identidad. La B. A ver, podría ser la B. Ronald dice la B, está marcando la B. Se debe en gran parte a la diferencia que propone entre lo bello y lo bueno. La diferencia. La diferencia que propone entre lo bello y lo bueno. La identidad, no. Identidad no propone. Ahí señala que no hay identidad. La aproximación que propone entre el ser y lo bueno, no, ser descartado. No tiene que ver con el ser. Tiene que ver con lo bello y lo bueno o con la ética y la estética. Semejanza que propone entre lo bello y lo divino, no, tampoco. Lo divino no entra aquí. Diferencia que aleja lo bello de lo sagrado no aparece aquí. La clave sería la B, la diferencia que propone entre lo bello y lo bueno. Correcto, muy bien. 10, la B de burrito. 10B de burrito. Vamos con la siguiente. 11. Se infiere que la estética de Aristóteles es más moderna que la de Platón. ¿Por qué es más moderna? Es más sofisticada, compleja en su definición, se aleja de la metafísica platónica, es original y no debe nada a Platón. Se le otorga a la estética cierto grado de autonomía, la D. Está más actualizada con los avances de la filosofía. ¿Cuál sería la clave? En la número 11. A ver, Sofía está marcando la B. Veamos la B. La B dice, se aleja de la metafísica platónica. El progreso de la estética en Aristóteles se debe a eso, o Aristóteles es más moderno que Platón porque se aleja de la metafísica platónica. Esa es la respuesta. Podría ser, pero no va, creo que la respuesta no va en dirección a la metafísica. El autor no está argumentando que es la metafísica o el distanciamiento de la metafísica lo que convierte a la estética de Aristóteles en moderna, frente a la estética de Platón, que es menos moderna, o entre comillas premoderna. A ver qué dicen los demás. Gutiérrez, Dado. la D, Bolívar también la D, Serra también la D, Silvestre Palma también la D. La D dice, le otorga a la estética cierto grado de autonomía. La clave es correcta. En el texto efectivamente me habla de la autonomía y es lo que justamente logra Aristóteles en comparación con Platón. La autonomía que tiene la estética frente a la ética. Eso la hace más moderna. Y eso representa un progreso, digamos. Número 12. En la número 12
dice Aristóteles, nos dice que Platón aceptó el método socrático de la definición. Y añade que este último considera que en una definición universalmente válida ha de ser por fuerza definición de una realidad permanente e independiente de cualquier ejemplar particular de la cosa definida. Una definición del hombre no lo es de ningún hombre en particular, sino del hombre con mayúscula, en un sentido universal, como realidad independiente de sí, de ti y de mí, que continúa existiendo aunque ambos perezcan en este instante. O sea, aunque ambos desaparezcan, la idea de hombre no desaparece. Esta realidad es el eidos, ¿no? La forma platónica de hombre. Muy bien, ¿qué me preguntan aquí? Se infiere que de la lectura que la forma platónica o eidos hace referencia a una realidad de qué tipo. ¿Que no existe de modo alguno? ¿No existe? ¿Cómo que no existe? Claro que existe. Según Platón existe. ¿Indefinible de manera universal? No. ¿Que es propio de las cosas particulares? No. ¿Independiente de las cosas particulares? Sí. ¿Es propio de las cosas inmutables? Es propio de cosas inmutables, pero las cosas no son inmutables, las ideas son inmutables, no las cosas. Independiente de las cosas particulares, claro, es independiente de las cosas particulares. Hace referencia a una realidad independiente de las cosas particulares, propio de las cosas inmutables. Es que las ideas no son cosas. Clave dado. La D de dado. ¿Ya? 12 dado. ¿Okay? Muy bien. 13. En la número 13. En su teoría nociológica, Platón concibe el conocimiento como reminiscencia, es decir, como un recordar. De este modo, rechaza la tesis de que el conocimiento se identifica con la percepción sensible o con algún tipo de comprensión empírica. Ahora bien, la teoría platónica de la reminiscencia, ¿cuál sería la clave? ¿Implica la imposibilidad de la ciencia? ¿La imposibilidad de la ciencia? ¿Presupone la inmortalidad del alma? ¿Resulta incompatible con el ignatismo? ¿Es afín al relativismo de los sofistas? No. Descartado el relativismo de los sofistas. Estamos hablando de Platón. ¿Es resultado de una verdad revelada? No, tampoco. Descartado la D y la E. ¿Resulta incompatible con el innatismo? No. ¿La teoría platónica de la reminiscencia resulta incompatible? No. Más bien resulta compatible. Es falso. Incompatible, no. Compatible, sí. Porque para Platón, ojo, las almas en el mundo de las ideas conocen las ideas. El problema es que al caer las almas se olvidan de las ideas. Por lo tanto, tienen que recordar. Entonces, eso sí es compatible con el innatismo, pero acá dice incompatible. Tienes la A y la B como opciones. ¿Cuál es la clave? Implica la imposibilidad de la ciencia, presupone la inmortalidad del alma. A ver, ¿qué sería? Claro, en el texto me está hablando del recuerdo, de la reminiscencia, y recordemos que para que se hable de recuerdo o reminiscencia, para establecer que el conocimiento es recuerdo, esto tenemos que explicarlo a partir del alma, de la inmortalidad del alma, y cómo el alma en el mundo de las ideas captó las ideas. De esa manera podemos explicar la teoría del conocimiento. Sin la inmortalidad del alma, el conocimiento no sería recuerdo. Entonces, la inmortalidad del alma es una tesis fundamental para sostener que el conocimiento es un recuerdo. La clave es la B, burrito. Correcto, muy bien. 13, burrito. 14 y 15. A ver, en la 14 y la 15 dice, para lanzarse a explorar el universo platónico, es necesario familiarizarse con la conocida teoría de las ideas y de las formas. Esa teoría, dice, no aparece expresada explícitamente como tal, ni se recoge un texto canónico de forma íntegra,
sino que Platón la va presentando en diálogos, en forma de diálogos. Para Platón, la idea no es algo que solo existe en la mente, sino una entidad que tiene existencia objetiva. La idea de belleza no es un mero concepto mental, sino que existe en sí misma, independiente de los objetos sensibles. Las ideas son la causa de las cosas, como ya se ha apuntado antes. Las cosas bellas son así porque imitan o participan de la idea de belleza. Las ideas son eternas o inmutables y solo pueden captarse a través del entendimiento. Muy bien. Ahora vamos a la preguntita. ¿Qué tenemos acá? Dice, señala enunciado compatible con el texto. Compatible. A ver. ¿Cuál sería la clave? La 14. ¿La B? ¿Burrito? A ver. ¿Qué dice la B? ¿Qué establece la B? La 1 dice, las ideas poseen primacia ontológica sobre las cosas. Correcto. 1 es correcto. En Romanos 3, es imposible aprender las ideas por medio de los sentidos. Correcto. Así es. No se puede. Las dos son correctas. ¿Alguna otra que contenga 1 y 3? 1 y 3, 1 y 3. No, no hay que contenga 1 y 3. Contiene la 3 y la 4, 1 y 3. No. Clave, la B. 14, la B de burrito. Correcto. 14, la B de burrito. 15, a ver, en la 15, ¿cuál sería la clave? 15, de acuerdo con la concepción platónica que pretenda captar la belleza verdadera, auténtica, con la concepción platónica, quien pretenda captar la belleza verdadera, auténtica, debe, platónica, quien pretenda captar la belleza verdadera y auténtica, debe, limitarse a la actividad sensorial, no. Investigar dentro de su conciencia, no. Usar solamente el entendimiento, podría ser el entendimiento o la razón para poder conocer. Imitar fielmente las cosas reales, no. Uso de los sentidos, no. La clave sería la C, entonces. Usar solamente el entendimiento para poder captar las ideas. Usar la razón para captar las ideas. Profe, Sí. profe, ¿por qué no la ve? ¿En dónde? ¿En la 15? La La 15. ve. Ajá, Investigar dentro de su conciencia. Ya. sí, sí. ¿Por qué no? Podría ser esta porque las ideas platónicas, ¿ya? La belleza en sí, la justicia en sí, ¿ya? No son conceptos, no son constructos mentales, o sea, no son imágenes mentales, no están en nuestra cabeza, no están en nuestra conciencia. O sea, por más que tú busques en tu conciencia, lo que tú puedes encontrar son ideas mentales o conceptos, pero las ideas platónicas, la belleza, la verdad, para Platón, están en un mundo llamado mundo ideal, están en otro mundo, no están en nuestra cabeza. Por más que exploremos nuestra conciencia, no las vamos a encontrar ahí, porque las ideas platónicas son modelos perfectos, ¿ok? Que siempre han existido, son eternos, son inmutables, etc. O sea, no están en nuestra conciencia. Por más que busquemos en ella, no la vamos a encontrar. Pues no se trata de investigar dentro de ella, ¿no? Sino más bien usar la razón para qué, para conocerlas. ¿Dónde están? En el mundo de las ideas. ¿Y cómo es que captamos las ideas? A través del entendimiento. Nada más a través del entendimiento. ¿Entiendes? Por eso es la C. ¿Ok? Ok, profe, gracias. 16. Ahora vamos con la 16. 16 dice, identifica los casos compatibles con la teoría del justo medio de Aristóteles. Ya. A ver, ¿cuál sería? A ver, yo en la 16 dice aquí, Juan es un soldado que arriesga imprudentemente su vida.
¿ya? Imprudentemente su vida. Ya, pero está hablando del justo medio. Justo medio consiste en evitar los extremos, es decir, evitar la temeridad y evitar la cobardía. El justo medio sería la valentía. Arriesgar tu vida imprudentemente no sería un acto basado en el justo medio. Ana es una chica que estudia lo necesario y no comete excesos en este sentido. Sí, claro, Ana estaría logrando el equilibrio, lo necesario. Luis dice ser feliz, pues siempre se emborracha hasta perder la razón. Luis estaría cayendo en un extremo. Entonces, la única opción posible sería solo la 2. Clave, avión. ¿Ya? Avioncito. 16 avión. 16 avión. 17. Ahora vamos con la 17. Hay una ciencia que considera el ente en cuanto ente y las propiedades que le competen en cuanto tal. Y esta ciencia se identifica con ninguna de las que llamamos particulares, pues ninguna de las otras ciencias considera el ente en cuanto en universal, sino que después de haber delimitado alguna parte de él, cada una estudia las características de esa parte. Aristóteles. Pregunta, ¿a qué ciencia alude Aristóteles en el fragmento anterior? ¿A qué ciencia? Esa ciencia universal de los entes en tanto entes o del ser en tanto ser. Esa ciencia, ya podemos decir que es la ontología, la ciencia general acerca del ser, ¿ok? Pero aquí no hay ontología. Entonces, recuerda que también puede ser, ojo, metafísica o filosofía. ¿Por qué? Porque la metafísica, recuerda que la palabra metafísica tiene 4 significados. Uno de ellos es la ciencia del ser en tanto ser como ciencia universal o del ser en sentido universal. Pero también es lo mismo que filosofía, porque la metafísica, uno de sus significados es la definición de filosofía. Es decir, metafísica es, digamos, la filosofía primera. ¿Ya? Entonces, la filosofía es una ciencia del ser, en tanto ser una ciencia general, una ciencia teórica acerca de las primeras causas, primeros principios. No es de lo particular. En este caso sería la C. La matemática, no. La axiología y las otras son. Si bien la matemática es una ciencia teórica, pero es la filosofía la que hace referencia en cuanto al ser o en cuanto al ente. 17, la C. 17, casa. Muy bien. 18. Dice, Aristóteles observa que las sustancias, cuerpos materiales, son compuestas. Una cosa, por ejemplo, consiste en un ladrillo. Una casa, dicen, una casa consiste en un ladrillo y madera, dispuestos según una cierta estructura. Una estatua consiste en mármol de bronce esculpido o moldeado con una cierta forma. Un animal consiste en un tejido organizado según ciertos principios. Todas las sustancias consisten, pues, en 2 partes, material y estructura, que Aristóteles suele llamar materia y forma, ¿no? La materia y la forma. La materia y la forma son componentes físicos, no son componentes físicos de las sustancias. Dice, no se pueden separar, dice, una estatua de bronce en 2 elementos separados, el bronce y su forma. Ok, bien. Me está hablando de la concepción ilemórfica de Aristóteles. A partir de la lectura es correcto afirmar que para Aristóteles la materia y la forma son elementos físicos, son indesligables, dividen a las sustancias, pueden separarse, pueden ser sustancias. La clave sería son indesligables. La B, son indesligables. Correcto, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 19. Dice en la 19,
dice aquí en la 19, la ética, dice acá, la ética de Nicómaco, a Nicómaco afirma Aristóteles, si la felicidad es una actividad ejercida conforme a una capacidad, es razonable que se trate de la capacidad más perfecta de la parte mejor del hombre. ¿Ok? Si la felicidad es una actividad ejercida conforme a una capacidad, es razonable que se trate de la capacidad más perfecta de la parte mejor del hombre. Dicha facultad humana a la que alude la está escrita, ¿cuál es? ¿Cuál es esa parte, la mejor parte del hombre, Asa. sea más perfecta? Sería el intelecto, la razón, el intelecto. Correcto. La C, 19 casi. Muy bien. Vamos con esta pregunta. Dice, desde el punto de vista metafísico, la doctrina de la potencia y del acto, estos conceptos potencia y acto, recuerden que son utilizados por Aristóteles para explicar el movimiento. Tienen una importancia muy considerable. Aristóteles ha podido resolver las aporías celiáticas del devenir y dice y del movimiento. Ambos transcurren en el seno del ser porque no suponen un paso del no ser, dice, absoluto al ser, sino que del ser en potencia al ser en acto, es decir, del ser al ser. Además, como tal, la doctrina de Aristóteles ha resuelto perfectamente el problema de la unidad, de la materia y de la forma. La primera es potencia y la segunda acto o actuación de la misma. Bien. El texto trata sobre el movimiento, el concepto de potencia y acto, ¿ya? Y la relación entre los dos. ¿Cuál sería la clave? Según el autor, dice acá, la doctrina aristotélica del acto y la potencia, ¿ya? ¿Cuál sería la clave? Muy bien, a ver qué dice por acá. La B me dicen, profesor, la B, Quispe y Palacio, la B. Yo creo que es lo mismo. Beso. A ver, dice, la 2 permite explicar el cambio en el devenir. Presupone la existencia del no ser. La existencia del no ser. La existencia del no ser. Bueno, esto podría estar asociado al planteamiento de Parménides y Heráclito. Niega la identidad y la unidad del ser. No, no negaría la identidad y la unidad del ser. No. Está ligada más bien al cambio, el devenir. El concepto de cambio en Aristóteles. Sí, correcto. Ya es la B. 20 la B. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿alguna duda, pregunta, consulta? A ver, de las preguntas, ¿alguna pregunta que han tenido dudas sobre la clave o no ha sido del todo convincente? A ver, dudas, preguntas, pueden escribir al chat si tienen alguna duda por el chat o pueden hablar, ¿ya? Pueden hablar, podemos conversar o por el chat.
A ver, preguntitas. El justo medio sería la república, pues, la politeia. La politeia sería el justo medio. En Aristóteles, la república sería un gobierno del justo medio. Eh, la diferencia entre la estética de Platón y la estética de Aristóteles, ¿ya? Es que la estética de Platón eh, está ligado más a la belleza. O sea, Platón propone una filosofía de lo bello, en cambio Aristóteles propone una filosofía del arte. ¿Ok? Ahora, cuando Platón propone una filosofía de lo bello, Platón fundamenta esa estética, esa filosofía de lo bello, en una concepción metafísica, es decir, en su teoría de las ideas. Por eso Platón distingue lo bello en sí, que vendría a ser la idea de lo bello perfecto, y las cosas bellas. De esa manera separa los dos mundos. Mundo de ideas, donde se encuentra el modelo de belleza perfecta, y el mundo sensible, donde se encuentran las cosas bellas. ¿Ok? En consecuencia, el arte, por ejemplo, una pintura, ¿qué cosa vendría a ser? Pues una copia, mímesis, es imitación, pero ¿imitación de qué? Por ejemplo, la portada de mi libro, se basó en una pintura. Íbamos a usar la pintura de un artista italiano, ¿ya? Pero no lo utilizamos, así que la pintura fue intervenida, ¿ya? Entonces, como la pintura fue intervenida, significa que la pintura se modificó, ¿ya? Se modificó. Entonces, aquí podemos ver esa modificación en la pintura, ¿ok? Entonces, ¿qué vendría a ser la pintura? La pintura es una copia, pero ¿es una copia de qué? De otra que es una copia. Es decir, si hablamos de por ejemplo, la pintura de una mujer bella, la pintura es una copia, la mujer bella es una copia de la idea de mujer bella. O sea, la idea de doncella bella o mujer bella, la idea perfecta, es el original. En Aristóteles no hay nada de eso, ¿no? Aristóteles, el arte es imitación, pero es imitación de la naturaleza, no es la imitación de una copia que a su vez tiene otra y que a su vez se remonta a las ideas. No, es que Aristóteles no acepta la teoría de las ideas. No hay tal cosa, no hay un mundo de ideas. Entonces, lo que hay es la naturaleza. El artista imita a la naturaleza. No obstante, la naturaleza es imperfecta. Debido a eso es que el artista busca lograr que la naturaleza, busca lograr a través de su obra de arte, busca lograr la perfección que la naturaleza no se encuentra. No obstante, Aristóteles valora más la belleza natural que la belleza artística. Hegel prefiere y considera que la belleza artística es superior a la belleza natural. Para Hegel, ¿ya? Profe, no entiendo. Ejemplo de belleza artística, belleza natural. La belleza natural es la belleza de una mujer sin maquillaje, sin cirugía, sin botox, sin nada. Belleza natural. La belleza artística sería la belleza de una mujer con maquillaje, con mucho maquillaje, con cirugías por todas las partes de su cuerpo. Eso sería la belleza artística. Hegel considera que lo bello artístico es mejor, es superior a lo bello natural. Aristóteles se inclina más bien por defender la belleza natural en lugar de la belleza artística. Bien, esas son algunas de las diferencias entre lo que plantean estos filósofos, ¿no? Platón y Aristóteles, ¿ya? Bueno, todo eso yo lo he desarrollado, ¿ya? En mi libro de estética está contenido toda esa información, ¿ok? Y bueno, en parte también a veces lo desarrollamos en las clases, ¿ya? Vamos a tener también más adelante una clase sobre estética o dos o tres clases sobre estética específicamente, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Eh, ahí nos vamos a quedar, ¿ok?
nos vemos la próxima semana, ¿ok? Con otro tema para reforzar. Muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, cuídense mucho, nos vemos. Hola, alumnos, ¿me escuchan? Confirme, por favor. Hola, hola. ¿Me van a escuchar? Sí, tutor, se lo escucha. Ya, chicos, ¿quién es el alumno Byron Castillo? ¿Me puede contestar, por favor? Byron Castillo. Byron. Ya, Byron, a ver, esto es para Byron y para los alumnos, ¿ya? Para que no se olviden. Si tú ingresas a clase, entiendo que cuando cierran se vuelve a desconfigurar tal vez el nombre. Entonces, primero apellidos y nombres. Chicos, no se sorprendan que cuando ustedes estén en clase y no están y están en clase y de la nada, así repentinamente aparecen en sala de espera, es por tu nombre. Tiene que estar correcto, ¿sí? Todos chicos, las indicaciones no se voy a repetirlo 5 o 6 veces, ya creo que con 2 o 3 veces es más que suficiente. ¿Ya? Eso va para todos. Estás en clase y luego repentinamente estás en lo que es sala de espera, ya sabes por qué. Gracias. Ah, por cierto, ya llegó el profesor, como pueden ver, entonces vamos a desarrollar la clase y con el tema de la participación empezamos desde ahora. ¿Listo? Sobre lo que les compartí hace un momento en el Excel, lo que tiene que ver con la participación en clase y la interacción. Listo, vamos a empezar. No hay justificación. Profesor, ponme. Ya, listo. Ponme.